frío y se antoja como que dormir, se antoja irse tranquilo. Montaigne, y una de las virtudes que tenía era que se lo tomaba con calma, tan así que pues en un momento dado, como comentamos, decidió retirarse de todos sus negocios y dedicarse a escribir los ensayos fuera de toda preocupación, una vez que ha, digamos que ha terminado la parte fundamental de su vida política o de su construcción hacia afuera, una vez que ha viajado, que ha conocido y que ha leído, pues es hora de retornar a la intimidad, y ahí, así es este día un poco como para retornar a la intimidad. Y hoy voy a acabar de trazar, voy a hacer varias cosas. Voy a acabar de trazar algunas etapas de la vida de Montaigne que son como capítulos que luego se reflejan en parte, no siempre directamente en los ensayos, ¿no? Para dar un poquito, terminar ese perfil, y voy a abordar a Onfray en diálogo con a Montaigne en diálogo con Onfray, este texto que por ahí está en la bibliografía, El cristianismo hedonista, que es el segundo volumen de la contrahistoria de la filosofía, que es un texto realmente muy, muy interesante, y la tesis o la hipótesis de la que parte Onfray también es una hipótesis discutible. Y luego, para cerrar en este recorrido, dado que no pretendemos agotar todo Montaigne en 3 clases, vamos a leer tranquilamente y comentar el ensayo sobre los libros, que es del libro segundo de los ensayos, el texto que se llama De los libros, para tratar de hablar un poco de esa relación de amor, esa relación tan personal que tiene Montaigne con los libros. Entonces, la sesión pasada estuvimos comentando que la infancia de Montaigne es una infancia muy sui generis, que uno diría, bueno, esto es excepcional en estas condiciones de la vida y del ambiente y del contexto sociopolítico de Francia en el siglo XVI, en esta pugna religiosa, en esta pugna político-religiosa. Decíamos, Montaigne nace en 1533 y al año siguiente inicia la guerra civil en Francia, y con ello todo lo que Montaigne rechazaría en vida, ¿no? La violencia, la intolerancia, las muertes sin sentido y todo lo que acontece con las guerras, ¿no? La enemistad, la división, la pobreza y demás. Y Montaigne, pese a todo ese siglo conflictivo que le toca vivir, y que es un siglo en muchos sentidos de desencanto, que corresponde, ya decíamos, a esta estructura del barroco, ¿no? A estos claroscuros del barroco, con todo logra convertirse en un personaje conciliador, y con todo logra una vida realmente interesante. Hablábamos cuando introducíamos el curso. Sí, Patricio, adelante. Profesor, yo sé que, bueno, ha estado como de una u otra manera en todo lo que hemos estado diciendo, pero ¿usted diría que Montaigne de alguna manera rechaza el proyecto moderno? De alguna manera yo diría que sí, por lo menos, no que lo rechace explícitamente, pero hay una, yo creo que la postura escéptica de Montaigne, sí, da como para eso, porque si el barroco es, en este sentido, un siglo de claroscuros que está mostrando que justamente al inicio de la modernidad, de ese gran optimismo que significó el Renacimiento, vienen, o sea, se construye este avance supuesto de la humanidad a partir de la violencia, la guerra y todos estos fenómenos. Yo diría que sí, el escepticismo de Montaigne de cierta forma es un rechazo, pero también, por otra parte,
y esta es un poco la hipótesis que yo trabajé, digamos, en mi tesis doctoral, la afirmación de la primera persona, la afirmación del yo, es un rasgo propiamente moderno, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en el medioevo, por supuesto, el escritor escribía, pero no en función de sí mismo, sino en función de un proyecto o de una idea religiosa o en función de una relación con lo divino. En la antigüedad clásica, el escritor tampoco, quien escribía, tampoco, ni Platón, ni siquiera, ni Aristóteles, escribían en función de sí mismos, en este sentido testimonial. Es quizás que en el helenismo, en particular en los estoicos, en los epicúreos, donde podemos encontrar este rasgo que corresponde, digamos, al conocimiento y al cuidado de sí mismo, donde está esta afirmación de esta individualidad, pero no del yo. El yo es una construcción propiamente moderna. Cuando Montaigne dice o decide dejar de lado toda esta vida política y esta vida social y refugiarse en el castillo, me parece que sí es un signo de este rechazo a una modernidad que va a estar marcada por este rasgo contradictorio y barroco. Entonces sí, creo que sí hay un rechazo no total, pero sí hay una actitud de desencanto que correspondería en analogía a lo que sucedió con el helenismo, ¿no? Cuando la comunidad ya no tiene sentido, entonces viene este refugio sobre uno mismo. Y yo decía también, el caso de Montaigne, que podemos encontrar una especie de individualismo, casi un egoísmo, y de cierta manera, una especie de dandismo, ¿no? De dandismo intelectual, ¿no? Porque Montaigne es absolutamente celoso de su espacio, de su biblioteca, de sus horarios y de sus tiempos. No anda, aunque es un hombre familiar y todo lo demás, es un hombre muy selectivo respecto a de quién se rodea. Y yo diría que el mejor amigo de Montaigne, aparte de esa amistad que celebra tanto con Lavoisier, que tiene este final trágico porque termina pronto, ¿no? Que los mejores amigos o los grandes amores son los libros, es la cultura, ¿no? Y bueno, uno puede establecer así como que un parangón, ¿no? Ante una especie como que de soledad o de condición de tormenta interna, ¿no? De sentirse como fuera del tiempo que le ha tocado vivir, ¿no? Y entonces quizás meterse en la escritura de sí mismo sea la forma de tratar de entenderse y tratar de aceptarse de cierto modo, ¿no? En el contexto de las cosas que le tocan vivir, porque eso es lo que sucede, como pasa hoy, ¿no? Nos ha pasado algo que completamente inusitado, y entonces lo único que nos queda, filosóficamente hablando, es tratar de entenderlo, y tratar de entenderlo supondría tratar de coexistir, digamos, con la circunstancia. Por lo que dicen las biografías de Montaigne, no es un hombre que cumple con sus deberes, sigue las prescripciones generales, se casa, tiene su familia y todo, hace lo que la sociedad demanda que deba de hacer, ¿no? Cumple con el encargo paterno, no acepta esa tutoría paterna, acepta hacerse cargo de la alcaldía, pero llega un momento en que dice, bueno, ya basta, me retiro, ¿no? Me retiro. Ha sido suficiente, he dado lo suficiente. Entonces sí, es una buena observación la suya. Sigamos con este recorrido general, ¿no? Que estamos haciendo. Ya hablamos de la infancia de Montaigne, como aprendió latín primero que francés. Finalmente pues tiene que salir de esa burbuja. Hoy quizás esta burbuja formativa, bueno, daría mucho para pensar, ¿no? Si es bueno o es malo esta educación propiamente en casa o propiamente privada, ¿no? O alejada de esta contaminación, por así decirlo,
de la sociedad y de la cultura externa, ¿no? Finalmente, en 1539, Montaigne estudia en Burdeos, y ahí en Burdeos hay una cosa interesante que Montaigne, al menos también lo que dice en el texto de Jean Lacouture, en Montaigne a caballo dice Lacouture que Montaigne se forma bajo un nuevo modelo pedagógico, se forma bajo la perspectiva de los nuevos métodos de enseñanza propiamente humanistas, ¿no? que habían sido legados por la herencia del Renacimiento, y eso fue un elemento que contribuyó positivamente pues a reforzar esta idea que la educación tiene como sentido general la pedagogía del juicio, la reforma del entendimiento, y el que el sujeto sea capaz de coexistir con su circunstancia y que finalmente no acabe derrotado precisamente por todo aquello que le toca vivir. Otra cuestión que yo veo aquí en el proceso formativo, en el nuevo modelo formativo que le toca vivir a Montaigne, que es la herencia de Erasmo y todos estos pensadores que le preceden, es la afirmación de la vida. O sea, este principio que al mismo tiempo coexiste con su estoicismo, ¿no? Es decir, este principio de la vida activa, el hombre finalmente se va construyendo en aquello que va afirmando en el mundo. Y entonces digamos que Montaigne es un hombre de acción, no es un hombre pasivo. Sabe que hacer la vida propia significa afirmarse en el mundo, y que hay que cumplir con una serie de protocolos. En 1550, Montaigne, siguiendo la tradición familiar y el consejo familiar, viaja a Toulouse y empieza a estudiar Derecho, porque lo que se ha visorado desde el principio para él es la carrera parlamentaria, alentada por su padre. Después va a continuar sus estudios probablemente en París, sus estudios de Derecho. Termina, recordemos, bueno, en ese momento llegar a la universidad, pues ya hacerse doctor, ¿no? Propiamente es un privilegio, y entonces eso lo va a forjar para la vida política, para la vida parlamentaria, donde se va a ocupar diversos cargos, va a estar en todos estos procesos políticos, a pesar de esta aversión y este escepticismo muy marcado por su idea de esta naturaleza fluctuante, ¿no? Pero finalmente acepta, ¿no? Pues es que no hay otra forma, no hay otra forma de coexistir con los demás que esta forma con los otros, que es la comunidad. Yo creo que Montaigne es un lector muy detallista, que se fija mucho en las diferentes épocas históricas, y quizás el horizonte que tiene en mente es lo que ha sucedido justamente a partir de todo el conocimiento que tiene de la polis ateniense, ¿no? Del modelo griego, de la vida política romana también, ¿no? El modelo de la república y luego del imperio. ¿Y qué exhiben estas tres formas? Exhiben que todo modelo político es fluctuante, fracasa, y que hay una serie de factores personales. Lo vemos en la democracia, en el caso de la democracia selectiva de la polis ateniense, hay factores personales, hay factores individuales, hay factores que tienen que ver con los sentimientos, o que tienen que ver con las envidias, o que tienen que ver con las ansias de poder, que generan todas esas contradicciones, todas esas inestabilidades, y hacen que la polis finalmente no pueda llegar a la polis ateniense, en este caso, a ser la hegemónica, ¿no?
Y entonces es un lector de la historia, yo diría que es un buen lector de Tucídides, y de todos estos historiadores, y por supuesto también de los historiadores latinos, ¿no? De Tácito y demás, y analiza muy bien cuál es la causa de la emergencia de la República Romana, los valores que se sostenían, y luego analiza también las causas de la decadencia. Y va a encontrar, ¿sí? Viendo así hacia atrás, ¿no? Que en la historia humana se encuentran precisamente en el núcleo de la acción humana, se encuentran estas contradicciones, por lo cual pues no, lo político es necesario, pero siempre será imperfecto, ¿sí? Y a pesar de que se sepa y que se asuma que es imperfecto y se vea la vida política con ese escepticismo, ello no exime al sujeto a participar de la vida política, que es parte también del deber, ¿no? Es parte de, digamos, de alguna manera, del costo de vivir en sociedad, aunque, bueno, hay que entenderlo, también hay privilegios ahí de la vida misma de Montaigne. Yo pensaba en que quizás también Montaigne reflexiona en torno al asunto de los equilibrios entre la vida pública y la vida privada a los que alude Cicerón, ¿no? O sea, entre la política y el otium, ¿no? El ocio. A mí me parece que Montaigne rescata esta idea del tiempo para sí mismo, que es una de las cuestiones más valiosas que permite el equilibrio de los sujetos, ¿no? Que permite justamente afrontar todas esas contradicciones de tener que participar en la vida política de su tiempo, ¿no? Entonces, en el cargo en los diversos cargos que ocupa en las lides políticas, Montaigne va a estar 15 años, o sea, no es poco, 15 años teniendo que cumplir estos deberes cívicos, ¿no? Ahí está la civitas, como este horizonte también de obligación moral, ¿no? En 1557, y justamente a raíz de los trabajos en el Parlamento, es cuando conoce a su gran amigo Etienne de Lavoisier, que es su alma gemela, que es, ya lo dijimos, que es alguien con quien desarrolla una química muy particular, donde hace toda la reflexión también sobre que la amistad se construye sobre la base de la diferencia, por un lado, y la coincidencia por el otro. Y a pesar de todo, él dice, lo comentábamos, cuando le preguntan que por qué se hizo amigo de Lavoisier, dice, porque él era él y yo era yo. Ahí está este asunto de la intersubjetividad, este asunto de la identidad propia, la amistad como una de las formas también de las relaciones eróticas entre los seres humanos, exige la permanencia en uno mismo. El acto amistoso es parte de esta entrega y esta dación hacia lo otro, hacia lo que está fuera de uno mismo, pero no significa la entrega incondicional al otro, porque no puede haber amor en esa entrega incondicional al otro, porque la amistad también supondría, de cierta forma, cierta relación de oposición, ¿sí? Sí, y la amistad, sí, como bien dice Alexa, es el grado más alto de perfección de la sociedad, porque no está sujeto precisamente a esos vaivenes de la política y porque desarrolla esos lazos afectivos que propiamente son políticos, pero en un grado superior. Creo que Montaigne está pensando también en el modelo de la amistad virtuosa que nos dice Aristóteles en la ética a Nicómaco, ¿no? No es la amistad por placer, no es la amistad por conveniencia, sino es la amistad por virtud, y efectivamente es la forma suprema en la que podemos establecer relaciones con otros, ¿no? Bueno, la relación con Etienne de Lavoisier fue muy intensa, pero ya sabemos también fue muy breve. Lavoisier muere a los 33 años, enferma gravemente. Montaigne está en el lecho de muerte,
se encarga, decíamos, también de dar a conocer sus obras póstumas, que tuvo prácticamente dos. La más importante, que yo aconsejo que lean, porque tiene mucha proyección para el presente, se llama algo así como el elogio de contra la servidumbre, o el elogio de la servidumbre. De la servidumbre voluntaria, algo así se llama, se me fue el nombre, ¿no? Pero ahí en ese texto habla justamente con estos ecos que nos recuerdan a Epicteto, que los seres humanos sufren por cosas que podrían evitar, ¿no? Y los seres humanos como que tenemos afección a las cosas que no tienen absolutamente ningún sentido, o a las cosas que, como diría Epicteto, no dependen de nosotros, ¿no? Como los honores, los premios, los reconocimientos y todas esas cosas que suelen venir asociadas a la búsqueda del poder político. Entonces entregamos más, como hoy también entregamos por diversas maneras, nuestra voluntad propia a lo de los otros, y a veces hasta hacemos, diríamos, apología del dominio que tienen los otros sobre nosotros, ¿no? Es una lectura interesante, me parece. También vale mucho la pena leer a Lavoisier, y justamente en la construcción de esta amistad también, que es una amistad de estos rasgos estéticos, ¿no? Propiamente, encontramos que los dos hay un profundo enamoramiento de los clásicos. Ojo, hice esa pausa así muy con 3 puntos, ¿no? Hay un amor hacia los clásicos, hay un amor hacia esta cultura humanista que ambos tienen, ¿no? Y que es tema de un gozo intelectual, de una complicidad intelectual que marca este espíritu superior, ¿no? Es decir, reconocer en la diferencia a alguien tan cercano a él en estos gustos, y a la vez con otras formas de pensar en lo religioso, y con las virtudes de la tolerancia, pues fue un gran acontecimiento, ¿no? Entonces, Lavoisier muere a los 3 años de iniciada la relación con Montaigne, y en 1565, siguiendo justamente las normas, los protocolos también, y la responsabilidad, diríamos, del saberse, pues, en el contexto de una serie de obligaciones, Montaigne se va a casar. ¿Por qué se va a casar Montaigne? Pues primero porque es parte de lo que hay que hacer, ¿sí? Es parte, incluso ya diría que también de la tradición, es parte también de lo que se acostumbraba, ¿no? De dar gusto a los padres, y se casa con François de la Chessaigne, y tienen 6 hijos, pero solamente sobrevive una hija. Es decir, van muriendo uno por uno, y le sobrevive solamente una hija, que se llama Leonor. Hay eventos que se han dado en el contexto de ese trayecto que estamos describiendo ahorita. Decíamos que un año después del nacimiento de Montaigne empieza toda la represión contra los protestantes en Francia. En 1553 le establecen proceso a Miguel Servet, lo acusan de herejía. Son tiempos de intolerancia. Entre 1545 y 1563 se lleva a cabo el Concilio de Trento, ¿no? Que es una de los intentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Para responder a la Reforma Protestante, en términos de lo teológico, pero al mismo tiempo de lo político. Otro evento va a marcar profundamente la vida de Montaigne, y también lo desarrolla, y también lo reconoce en los ensayos. En 1568 muere su padre, Pierre Requiem. Y bueno, la muerte fíjense la analogía que voy a hacer.
la muerte del padre de Michel, de Montaigne, podemos establecer así como la analogía de lo que Alfonso Reyes escribe en la oración del 9 de febrero. Así de intenso es este dolor y al mismo tiempo ese amor que expresa en uno de los capítulos de los ensayos. Ahorita les digo en cuál es, donde habla justamente de esta relación con su padre, y que también le da oportunidad de reflexionar, bueno, acerca de la naturaleza de la existencia, y de que finalmente, como dicen en otro de los capítulos, filosofar es aprender a morir. Por ahí está, ahorita lo encuentro, pero en uno de los capítulos habla justamente sobre esta relación. Bueno, sí, el capítulo 8 del libro 2 del afecto de los padres a los hijos, donde pone y enaltece el nombre de su padre, ¿no? Y habla y describe esa relación que hoy en día, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, si mi papá me exige casi que de antes que aprenda el español, que yo aprenda inglés y haga esto y haga lo otro, pues, bueno, sería imposible, ¿no? Ahorita, pero lo único que estaría cultivando sería un rebelde sin causa, ¿no? El mismo Montaigne dice que hay una especie de suerte en que él fuera muy moderado, dice. Podría haberse esperado de mí que con tantas cosas que yo tuve que cumplir, que en principio, bueno, las tuve que cumplir porque no había de otra, pero después llegué a apreciar, podría pensarse que yo me pude haber revelado a esto, ¿sí? Pero afortunadamente mi carácter, dice, pues no es peleonero, no es aguerrido, no soy un buscapleitos, no soy alguien que se deje dominar fácilmente por la ira. Entonces, estas virtudes que él describe de sí mismo, dice, pues que le ayudaron también a no ser una persona que finalmente no quisiera haber sido, ¿no? Una persona que echara a perder el proyecto de su propia formación, del que fue consciente posteriormente. Entonces estaba hablando del padre de Montaigne y esta relación de piedad filial que también nuevamente Montaigne compara con otros casos dentro de la cultura grecolatina, ¿no? En 1569 Montaigne traduce la Teología Naturalis de Ramón de Sibiuda, Ramón de Saibón, también hay por ahí la traducción. ¿Cuál es la importancia de este texto? Pues fíjense nada más lo que dice, teología natural, ¿sí? Es decir, es un intento de explicar la relación con lo divino a partir de una perspectiva naturalista. ¿Y qué implica esto? Implica, al meterse a esa traducción, implica que Montaigne casi se pone en el límite de ser acusado de herejía, casi nada, ¿no? En un siglo que vemos, en 1600 queman a Bruno, a Miguel Servet le habían establecido proceso entre la reforma y la contrarreforma y las rupturas religiosas y las persecuciones y las guerras religiosas, pues meterse en este asunto de teológico, pues pareciera ser arriesgarse, ¿no? Ponerse la soga al cuello. Sin embargo, pues Montaigne lo hace, y quienes comentan las traducciones, según lo que yo he leído, bueno, dicen que la exposición de Montaigne simplemente es eso, una exposición sobre estas razones de Sibiuda, y que finalmente no encuentran así como que mayor contradicción, que los argumentos de la teología natural no van en detrimento del catolicismo que profesa Montaigne, ¿no? O sea, es decir, no se constituye como un ataque político. El mismo Montaigne lo dice. En 1570, entre 1570 y 1571, Montaigne hace su primer retiro, ¿no? Digamos que
que hubo dos momentos en que él tuvo este proyecto que ahora uno puede pensar así, si llego yo a la edad de jubilación, este proyecto de escribir mis memorias, no sé, a ver en qué castillo lo hago, bueno, pues él decide, fíjense, vender el cargo, o sea, era como un asunto así de extraño, ¿no? Porque era un privilegio, ¿no? Entonces vende su cargo en el Parlamento, se retira a su castillo y empieza a escribir los ensayos, ¿no? Empieza a hablar de sí mismo, ¿no? Ya hablamos, ya comentamos la advertencia que hace al lector a la entrada del texto, y en 1580 sale la primera edición de los ensayos, el volumen 1 y 2, la primera edición es de 1580. Un rasgo en particular de los ensayos, que es muy notable, y tiene que ver con lo que uno puede todavía visualizar en las imágenes que están en el castillo de Montaigne, que todavía existe, en las paredes de la biblioteca, que están llenos de inscripciones. Las tablas ahí están llenas de inscripciones del techo, porque Montaigne en las diversas ediciones hacía anotaciones, reflexiones, ¿sí?, sobre las cosas que había escrito y reeditaba, rehacía los textos, o sea, corregía sus textos, reformaba algunas cosas que decía, replanteaba, ¿sí?, ahí donde le parecía que había que replantear tanto el estilo como las ideas que desarrollaba en cada uno de los libros de los ensayos. Eso es muy interesante porque también hoy yo pensaba dentro de las prisas de la escritura que uno tiene, que uno ya no tiene tiempo para hacer eso. O sea, en la cultura de investigación de hoy en día es como, haz el texto, revísalo rapidísimo y aviéntalo, ¿sí? Así como producción en masa. Y por eso en el paraíso de los escritores, que seguramente debe de existir, debe ser un lugar donde puedes terminar el texto, tomarte un café, ver el mar por la ventana, caminar por la playa, regresar, volver a hojear tu texto, cambiar dos o tres cosas, irte a dormir, regresar sobre el texto, tomarte un vino, qué sé yo, y con el tiempo suficiente, porque las cosas que se producen con tanta incontinencia, estoy hablando de la escritura, ni se gozan, ni al final lucen, ¿no? Y a pesar de todo, creo que esta capacidad de Montaigne, este estilo de Montaigne tan directo, porque otro de los rasgos de la escritura de Montaigne, creo yo, es no construir su discurso a partir de la pedantería. Justamente por eso elige el ensayo, porque el ensayo permite, como figura literaria, la libertad total, ¿sí? Decir exactamente lo que uno quiere decir de la forma que uno lo quiere decir, pero con elegancia y precisión, que son virtudes que nosotros, los que leemos tesis, admiramos cuando las encontramos en nuestros tesistas, ¿no? Aunque no las tengamos nosotros mismos, ¿no? Si somos justos. En 1581 es electo alcalde de Burdeos y permanece en el cargo hasta 1585. En 1586, bueno, según de esta etapa, según también lo que comentan en las distintas biografías, pues Montaigne se distingue por ser un funcionario muy eficiente, que cumple cumple de buena manera aquello que tiene que cumplir, que lleva una buena relación con los ciudadanos, y que no hay mayor queja de él, ¿no? Un sujeto bastante equilibrado y tolerante. En 1586 se desata la epidemia de la peste, y huye de Burdeos, y en ese viaje redacta el tercer volumen de los ensayos. Finalmente, en 1592, ya de regreso a su castillo, muere el 13 de septiembre de 1592
de una inflamación en la garganta. Entonces estamos hablando, si nace en 1533 y muere en 1592, vive algo así como 60 años, 59 años por ahí, aprox. Hay otro evento que ahorita lo ubico, pero creo que tiene que ver en el trayecto en donde estudia Derecho. Hay un viaje que hace justamente donde visita Italia y visita Alemania, y ahí también un testimonio son los diarios de viaje. Este texto también es interesante, luego nos daremos un poquito a la tarea de analizarlo y de comentarlo. También está entre los materiales que he compartido, porque creo que Montaigne hace lo que luego Descartes nos va a aconsejar, ¿no? Hablar del mundo implica siempre también ¿cómo se dice? Implica salir a vivir el mundo, ¿sí? Eso es importante, salir a vivir el mundo y no solamente verlo desde la comodidad del sillón o de la silla, ¿no? Ese viaje también le sirve a Montaigne, bueno, también para empaparse obviamente más de los elementos de la cultura italiana y conocer también las ideas sajonas de la cultura alemana. Ese viaje yo creo que lo acaba de convencer de este esteticismo que creo que se hace muy presente a lo largo de toda su vida, ¿no? Para mí, en Montaigne se encuentran estos rasgos de esta búsqueda que siempre va a ser incompleta, de construir la vida como una obra de arte en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Ahí está este retomar el proyecto antiguo, ¿no? Esta estética de la existencia, y que implica una serie de operaciones sobre uno mismo. Ahora bien, voy a pasar, después de hacer este recorrido más o menos por la trayectoria de Montaigne, voy a pasar a leer parte, no todo, de las ideas de Onfray, que desarrolla en la contrahistoria de la filosofía en el segundo tomo. Y me gustaría también, por supuesto, que ustedes comentaran y me interrumpieran ahí donde me tengan que interrumpir. Es un texto bastante largo, así es que no voy a leer todo, sino solamente parte, cuidando pues que no se nos vaya el tiempo demasiado, para dar tiempo pues más al intercambio de opiniones con ustedes, ¿no? El capítulo es el capítulo 22, Montaigne y el uso de los placeres. Fíjense cómo este uso de los placeres nos recuerda al segundo volumen de la historia de la sexualidad, ¿no? Ese es otro elemento también que tenemos que hablar, ¿no? Montaigne incluso dice Jean Lacouture que incluso en su juventud fue un joven un tanto desenfrenado, ¿no? Dice en los testimoniales que era capaz de resistir hasta 10 asaltos, whatever it means, ¿no? O sea, que era un tipo que era dado a la vida disoluta, ¿no? Pero luego en su vejez, comillas, sí, y a Baudelaire, exacto, en su vejez, pues yo no sé, entonces yo ya estoy en la vejez, en su vejez, él dice que lamenta, ¿no? Todos esos tiempos, no que los lamenta, sino que los añora, ¿no? Porque ahora está enfermo de la gota, ya no tiene esa vitalidad y esa lozanía, entonces, bueno, pero se consuela, ¿no? Con esa juventud, ¿no? Donde experimentó y vio y conoció y entendió de la complejidad también de la relación con las mujeres, que ese es otro punto que también detalla de las muchas cosas de las que habla, ¿no? Pero bueno, leo a Onfray, Física de su metafísica. Contrariamente a las afirmaciones católicas, apostólicas y romanas, con Pascal a la cabeza y Bossuet,
Malebranche, los jansenistas y muchos otros tras su huella, Montaigne no se ama a sí mismo. Primera tesis, ¿no? Montaigne no se ama a sí mismo. Precisamente por esta razón se desnuda en sus páginas a lo largo de 20 años. De 1572, fecha de la primera línea escrita de los ensayos, a septiembre de 1592, el año de su fallecimiento en el castillo de Montaigne. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué no se ama? O en todo sentido, la escritura es una forma de redención en la que se busca justamente llegar al equilibrio de sí mismo. Se le reprocha que hablara de su sexo pequeño, desvelara su impotencia, detallara sus digestiones difíciles, enumerara sus cólicos, sometiera sus cálculos renales a autopsia o estableciera la lista de sus mediocridades intelectuales y sus indigencias corporales. Y es cierto, en buena parte de los ensayos Montaigne da pequeñas pistas, a veces muy directas, a veces un tanto veladas, pero sí habla, es un poco hipocondriaco nuestro personaje, diríamos, un poco quejoso, porque finalmente, a ver qué opinan ustedes, quien de alguna manera ha sido un niño mimado, pues no deja de ser un niño mimado, ¿no? En buen sentido, a pesar de que ya vimos que su padre en principio lo lleva, siendo muy niño, lo lleva a vivir con unos campesinos y todo esto, ¿no? Pero de alguna manera el haber crecido como Aristos, como una especie de aristócrata, en principio, pues sí, lo hizo medio quejoso, ¿no? Es cierto, pero dice Onfray, ¿por qué negarse a ver que estos exorcismos suponen una empresa singular, la de aprender a amarse, a convivir con lo que a priori parece indigno de ser amado? Pues el objetivo que anima el proyecto de autorretrato de Montaigne no es el egoísmo, el narcisismo, el amor desmesurado por su persona, como podría ser hoy en todo este testimonial que damos a través de las redes sociales, ¿no? De ponernos enfrente de todo el mundo, ¿no? Este narcisismo propio de nuestra época, ¿no? Sino más bien, dice Onfray, la justa apreciación de sí mismo que tiene un individuo que duda de ser amable en el sentido etimológico de la palabra y desea llegar a serlo ante todo para sí mismo. O sea, esto es parte de esto que decíamos, ¿no? De el autoexamen, que también implica, en verse en el espejo, que también implica ver estas partes no bonitas, no muy estéticas, bastante contradictorias, en la que todos alguna vez nos miramos, ¿no? Y en lo que nos damos cuenta de los ridículos que somos, de las fallas que tenemos, pero que sin embargo quisiéramos trascender esas fallas, y no estamos apelando aquí a esa es otra diferencia importante, creo, a que nuestras fallas simple y sencillamente van a ser perdonadas por Dios, sino a la necesidad de este autoexamen, no sujeto, ojo, ese es otro rasgo, no lo dice Onfray, lo digo yo, no sujeto a la autoridad de los otros. Otra de las claves en las que podemos leer a los ensayos, Montaigne bien pudo irse a confesar, y seguramente lo hacía, ¿sí? Pero no creo que confesara lo que o sea, bien pudo, siempre se mantuvo en buenos términos con la autoridad religiosa, lo sabemos, pero quien es verdaderamente a sí mismo, no lo va y lo expresa frente a los personajes que incluso podría tener cierta desconfianza. Dice Alexia, creo que su búsqueda por definir la naturaleza humana intenta hacer una radiografía en la que incluye tanto fortalezas como debilidad del espíritu y corporales, ¿sí? Evidentemente, ¿no? El proyecto es esto, ¿no? En cada vida singular, ¿sí? Y cada vida singular implica como que es poder establecer el diagnóstico de esas virtudes y de esos defectos, ¿no? Que incluye también el cuerpo, pero esta visión del cuerpo, muy lejos también diría yo de esta perspectiva del rechazo del cuerpo,
y de la carne, rechazo del cuerpo y de la carne, propia de la teología cristiana, ¿no? Las debilidades corporales son parte de la fisis, son parte de la naturaleza, ¿no? Como Séneca cuando nos habla sobre la vejez. O sea, esto es parte de nosotros. Si nosotros no envejeciéramos, no seríamos humanos. Si el cuerpo no se empobreciera, no seríamos humanos. Pero tenemos hay cosas en nuestra existencia que compensan el deterioro de nuestro cuerpo, y hay otras formas de placeres también que compensan aquellas potencias que ya no tenemos, o aquellos deseos que incluso se han aminorado, ¿no? Es muy interesante, y creo que es como la obra de Montaigne, el pensamiento de Montaigne es como una especie de mina, ¿no? En la que tú puedes sacar y sacar y sacar y sacar tantas cosas, ¿no? Según estés buscando, ¿no? Sigo leyendo parte del texto de Onfray. Entre el exceso de autodesprecio, para lo que sin duda prepara el cristianismo, bueno, ya sabemos que Onfray va con todo en contra del cristianismo, y el de una excesiva pasión por la propia persona, Montaigne busca la vía intermedia, aristotélico, pues. El autorretrato no lo favorece. Se concede 2 o 3 cualidades morales, virtudes como la fe y la conciencia, la franqueza y la libertad, la facilidad de costumbres, pero después de leer los 3 libros de su única obra, queda una sensación extraña. Montaigne traza el retrato de un hombre sin ninguna autoindulgencia, ni en lo físico ni en lo moral. ¿Masoquista?, se pregunta. No exactamente, pero dista mucho de ser su mejor amigo. Enfadado consigo mismo, da la impresión de emprender su trabajo de autoconstrucción para producir, con ayuda del tiempo, un personaje digno de ser amado. ¿Coincidimos con esta lectura de Onfray? En principio, en algunas cosas sí. No creo tanto que sea un exorcismo. Creo que también es una manera de presentarse y de aceptarse, pero bueno, si metafóricamente lo quieren llamar exorcismo, bueno, de ahí no, la palabra del exorcismo sigue teniendo una raigambre cristiana, ¿no? De la que aparentemente Onfray, al menos aquí al inicio del texto, no se separa, ¿no? En lo físico, Montaigne padece una desventaja constitutiva, su pequeñez. Cuando alguna vez alguien que va a visitarlo en sus posesiones, esto es medio humillante, ¿no?, le pregunta por el camino que conduce al señor de la casa, Montaigne comprueba directamente a qué extremo su defecto de prestancia induce a una presencia frágil, deficiente y dolorosa en el mundo, que supone la necesaria conquista de un artificio con el fin de compensarlo. Y este es un rasgo también muy propiamente barroco, ¿no? O sea, de alguna manera me tengo que construir un nombre, una fama, para ser reconocido. Y esta fama, creo, también es la fama del personaje Montaigne, ¿sí? El personaje Montaigne. Montaigne, que no es Michel, es Michel de Montaigne, el señor de Montaigne, el señor del castillo de Montaigne, de la montaña, ¿no? Y esta fama es el personaje creado, es este intelectual tolerante, humanista, que trata de mantenerse y de coexistir en medio de tantas contradicciones. Me he querido recordar a otro personaje que yo incluso he trabajado, pero se me va Baltasar Gracián. Ay, esta memoria mía. Baltasar Gracián habla del falimundo, ¿no? De este mundo falaz, de este mundo mentiroso, entonces, con el que hay que coexistir, pero que de alguna forma uno tiene que construir o tiene que construirse una identidad también, que aceptando también las reglas hipócritas sirva para coexistir en medio de eso, ¿no? Con todo, estamos hablando que el barroco es genial en muchos otros aspectos, increíble en muchos otros aspectos, y pues hablamos simplemente del siglo de oro español y es una cosa maravillosa. Aquí Alex hace un comentario, creo que su búsqueda por definir la naturaleza humana, no, eso ya lo había dicho.
Prefiero que se me elogie menos con tal de que se me conozca más, ¿sí? ¿Sí? En cuanto a la fama. Exactamente, ¿no? Pero con todo también, sí, porque eso lo retrata en los ensayos, pero con todo creo que también se crea un personaje, ¿no? Y se crea una relación con los otros de reconocimiento, pero sí es cierto, eso lo dice respecto a la fama, ¿no? A ver, ¿dónde me quedé? Ok. Si uno no resulta reconocible y distinto a la mirada de los demás, es menester hacerse reconocible y distinto. Pero distinto no en el sentido de envanecerse, estoy absolutamente de acuerdo. La diferencia vivida en carne propia contribuye, no cabe duda, a la construcción de un temperamento inquieto y preocupado por todo lo que, en todas sus formas, de los caníbales a las brujas, pasando por los locos y los deformes congénitos, manifiesta la diferencia, lo extraordinario, la rareza, la monstruosidad, pues Montaigne se califica al mismo tiempo de milagro y monstruo. Esto ocurre ya bien avanzado en el primer libro de sus ensayos, cuando está en condiciones de decirse a sí mismo con verosimilitud que a partir de este monstruo se ha convertido en un milagro a través de la escritura. Y aquí nos detenemos pues en este valor de la escritura, en cómo la escritura es, en este sentido, salva al sujeto, lo pone, lo coloca en otro lugar, y lo hace quizás también, siguiendo esta idea de Onfray, lo hace reconciliarse con uno mismo, ¿no? Es parte de esta terapia tesiquez. Y vuelvo un poco a lo que comenta Alexa respecto a esta idea del elogio menor, ¿no? Quizás el gran problema que hoy tenemos, volvemos al punto de hoy en día, es que buscamos insistentemente esa cultura del elogio y del reconocimiento, porque no hemos aprendido, insisto, a lidiar con la vanidad, ¿no? Que es otro de los grandes problemas que tenemos. Bueno, sigo. Pequeño, fuerte, peludo, calvo muy rápido y prematuramente, barbudo, torpe, sin ninguna habilidad, sin ningún talento, negado para el deporte, en absoluto melómano ni músico, por supuesto, incapaz de escribir por pura inutilidad de sus manos, ni de tajar la pluma o arreglarse el pelo, inepto para la caza con un ave, ni para hablar correctamente a sus animales. Además, dada su pequeñez, agrega en tono confidencial sobre sí mismo, el rostro agradable y la buena proporción corporal no tienen ningún valor. Sexualmente, Montaigne no ha ocultado casi nada, le pone 3 puntos Onfray. Sus contemporáneos y muchos seguidores aceptan de buen grado el retrato, pero cubren con un púdico velo esta cuestión que el filósofo considera decisiva. Marie de Gournay censura una edición para suprimir de ella las confesiones impúdicas, juventud libidinal, iniciación precoz, colección de mujeres, probable propensión a las prostitutas en su juventud, y lo mismo durante los viajes, contrariamente a sus afirmaciones. Nada demasiado inhabitual. Su salud sexual fue notable. Él habla de un récord de 6 asaltos, metáfora guerrera firmada por el propio Montaigne. Imagino estas tomas de plaza fuertes como sucesivas y en la misma noche. Tanto más penosa parece entonces su impotencia, que se presenta muy pronto, de forma definitiva en la cincuentena, pero se anuncia con mucha anticipación. De ahí ciertos despliegues en los que confía en su talento para hacer de necesidad virtud y pasar noches acariciando, más que montando a la manera del soldado, como en sus años juveniles. Su recurso a ciertos versos de Réapé Anonymes le permite, a través de una cita, es frecuente que oculte lo esencial detrás de préstamos sin firma, confesar al lector un sexo corto, poco grueso y con una lesión tremenda, particularidad cuya naturaleza exacta se desconoce, pero acerca de la cual podemos imaginar lo peor. A lo que hay que agregar esta famosa enfermedad de los cálculos, que transforma en calvario la vida cotidiana de esta existencia durante 14 años, al punto de que más de una vez la idea del suicidio pasa por la cabeza de este hombre sufriente.
De baja estatura, torpe, dotado de un sexo pequeño y muy pronto inoperante, Montaigne se describe sin complacencia. Cuando en una digresión confiesa la coincidencia de su metafísica y de su física, es posible afirmar, sin extrapolar demasiado, que este cuerpo que piensa convive con un cuerpo que pesa. La carne de Montaigne hace las veces de genealogía de su pensamiento. Sus confidencias íntimas, anatómicas, fisiológicas, médicas, dietéticas, deportivas y libidinales sitúan los ensayos entre los documentos excepcionales en la historia de las ideas para quien desea abordar los misterios de la producción de un pensamiento y de la constitución de una visión del mundo. Nunca como aquí se asiste a la construcción de una filosofía que intenta transformar las debilidades en fuerzas, condición imprescindible de toda supervivencia y luego de toda existencia. Hasta aquí la primera sección del escrito. Por supuesto, no voy a seguir leyendo ahorita porque quiero un poquito regresar a la propia fuente, al propio Montaigne. Este retrato un poco cruel o un poco grave o demasiado honesto quizás también de la condición del propio Montaigne, pues definitivamente sí se transparenta en la escritura de los ensayos, pero no todo es negativo, por supuesto, porque hay una multitud de experiencias a las que Montaigne hace referencia, pero creo yo que el hecho de que alguien diga esto sobre sí mismo habla de una actitud valiente frente al mundo, ¿no? Porque finalmente a Montaigne le importa poco si lo leen o no lo leen, si lo atacan o no lo atacan, si lo elogian o no lo elogian, como ha dicho correctamente Alexa. Voy a pausar tantito pues para concederles la palabra a ustedes antes de leer otra pequeña parte del ensayo que les prometí para este día sobre el texto, sobre los libros. Entonces más bien me gustaría que hicieran comentarios de estas cosas que hemos estado ahorita señalando. Montaigne no lo podemos cerrar jamás. En este sentido, la lectura hermenéutica que hacemos de un clásico pues es una lectura continua, y una lectura donde nos vamos adentrando cada vez más en este personaje, ¿no? En esta figura que ha trascendido de tantas maneras. Yo una cosa que quería decir antes de concederles la palabra a ustedes es, curiosamente, uno de los objetivos de este curso, de este seminario, ha sido entreverar algo que normalmente no se entrevera demasiado, por lo menos en nuestra visión muy lineal de la filosofía, la filosofía y la literatura. Yo siempre soy un aspirante en el campo de la literatura, pero yo creo que la literatura refleja de manera muy contundente la filosofía y lo hace de una forma estética, que a mí me gusta mucho. Cuando uno estudia el Renacimiento, ¿sí? o el Barroco, el personaje de Montaigne no aparece, simple y sencillamente no aparece. Ustedes llevan un curso en Montaigne pues prácticamente inexistente, ¿no? Está en este departamento de los humanistas, ¿no? Que pueden guardarse en un cajón y se saca cuando se necesite, y ahí, ¿no? O a nivel de la anécdota. Pero ¿por qué pensar o por qué afirmar que un pensador como Montaigne no es al mismo tiempo un filósofo, ¿sí? ¿Por qué nada más catalogarlo desde el punto de vista del precursor de este género, del ensayo, de un sujeto que escribe testimonialmente, como si no pudiésemos aprender y como si no existieran pues precedentes de la escritura de sí? Estos son los ensayos, una de las formas de la escritura de sí, como un ejercicio propiamente filosófico. ¿Qué es lo que pasa
en la construcción de la visión del discurso formativo en la filosofía, donde la literatura aparentemente pues está del otro lado, ¿no? Como si no estuviera interconectado. Hay un texto que no sé si conozcan también, que me parece que también describe a Montaigne en el sentido de lo que representa en sí mismo la idea que está detrás del texto. Es un texto de Alexander Nehamas que se llama Nietzsche, la vida como literatura, ¿sí? Como relato literario. Y aquí, bueno, con Nietzsche pues hablamos ya de un personaje que se le reconoce ese estatus del filósofo, ¿no? Pero alguien pues con una personalidad también, ya sabemos, ¿no? Sobre la vida de Nietzsche, intempestiva, fuerte, dramática, contradictoria, en fin, con una vida que tiene muchas formas de narrarse. Yo creo que también, pues esto aplica precisamente también a Montaigne, aunque en otra dimensión, no con esa vida intempestiva, pero sí como una vida que se proyecta en la literatura, en el discurso del ensayo. Bueno, hago pausa porque he hablado muchísimo. Quisiera que me dijeran algunos comentarios sobre lo que yo estoy diciendo, alguna idea que quieran que subrayemos o alguna discrepancia necesaria que me parecería bien, ¿no? Discrepar un poquito acerca de lo que estamos diciendo. A propósito de Mientras le piensan, está otro texto que recomiendo. Este texto que yo utilicé también, Nehamas, Alexander Nehamas, se llama El arte de vivir, reflexiones socráticas de Platón a Foucault. Está en pretextos. Es un texto muy interesante. Ubica justamente a Montaigne dentro de estos pensadores que se abocan justamente a ensayar su propia vida a través de los recursos que tienen a su disposición. Es un texto que si pueden, creo, no sé si está en la biografía que les he compartido, pero hay el capítulo 4 se llama Una cara para la razón de Sócrates, de la fisonomía de Montaigne. Sí, está hablando del libro, ¿no? De la fisonomía, del capítulo dentro de los ensayos que se llama de la fisonomía. Entonces, en otro momento, pues también lo abordaremos. Simplemente lo señalo aquí, porque hay algunas ideas, nada más, bueno, ya que ando aquí, ¿no? Hay algunas ideas que se destacan aquí. Por ejemplo, dice Montaigne también intentó comprender a Sócrates. Él no solo trató de interpretarlo, sino que también lo siguió en su proyecto de autoformación. Yo mismo soy la materia de mi libro. El giro íntimo de Montaigne anima su escritura. Yo no solo oso hablar de mí, sino hablar únicamente de mí. Extravíome cuando escribo de otra cosa y desvíome a mi tema. Dedicó gran parte de su vida a representar su propia vida, el único y gran tema de sus ensayos, en un libro que, al haberse convertido en la parte más importante de su existencia, le dio a su vida forma y sustancia. Entonces, esta producción textual es parte de esa autoformación que hoy en filosofía de la educación, en pedagogía, se llamaría la Bildung, ¿no? La autoformación. Después de esta formación que es paidéica, creo que ese es otro ángulo también que luego en otro momento lo comentamos, ¿no? Y de hecho, fíjense que se me acaba de ocurrir, ya que estamos en la confianza de estas redes virtuales que nadie ve, yo tengo que hacer un texto que me pidió una colega uruguaya que va a coordinar un libro. Tengo que hacer este texto en 15 días, donde tengo que hablar justamente de Montaigne, y yo he estado, pues, a ver por dónde, ¿no?
estoy dando un seminario de ello y no sé ni por dónde empezar. Y ahorita se me acaba de ocurrir por dónde, ¿no? Ya les anuncio, ¿no? Para que luego quizás pueda compartirles cuando termine el texto a marchas forzadas de qué va a tratar esto, ¿no? Del sentido de la paideia y la Bildung en la obra de Montaigne. A lo mejor ya hay mucho escrito pues, sobre eso, no lo sé. Pero me parece que en Montaigne encontramos estos dos momentos, ¿no? El momento de la paideia, de la formación direccionada, un tanto dogmática, porque es necesario cierta cantidad de dogma, de saber dogmático, para poder generar los espacios de la autonomía y de la libertad. Y es necesario cierto grado de disciplina y cierto grado de incomodidad también, para poder generar esa autonomía, esa capacidad de no tener que depender de los otros. Y vean que el hecho de tener una biblioteca y de gastar, pues me imagino, los libros nunca son gratis, ¿no? Y de gastar ingentes sumas en eso, es una forma de conquistar esa autonomía, ¿no? Y de no depender de nadie. En ese sentido yo también he intentado no depender de lo externo, ¿no? Y hacerme de mi propia biblioteca, aunque creo yo que la de Montaigne estaba mejor organizada que la mía, que es un caos, ¿no? Pero bueno, ya les acabo de comunicar cuál es mi idea. Qué bueno que en la conversación con ustedes, bueno, casi conversación con ustedes, salió la idea y ya les diré cómo va ese proyecto. Para eso es el seminario, profe. Sí, ¿verdad? Ahí se van generando las ideas, ¿eh? Pero bueno, quiero un poquito que me comenten, ¿les parece? Comentarios, ideas, antes de pasar ya al divertimento, a nuestros 10 minutos con Montaigne para cerrar la sesión de hoy. ¿Algo que quieran comentar? Carlas, Patricio, Alexa. Yo sé que hace frío, ¿eh? A ver, adelante, Alexa, ¿escuchamos? A ver, okay. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntar, hace un momento dijo que Montaigne hacía de su vida una obra de arte. Yo creo que hace su vida una obra de arte, pero de arte moderno, porque se va actualizando constantemente. O sea, siempre está a la vanguardia, buscando más, autocorrigiéndose, que incluso parece que el camino se contradice a sí mismo, pero es para avanzar. Entonces creo que esa es la característica del arte moderno, que surge muchísimo después de él. Entonces por eso creo que es un visionario, porque se supo adelantar a su época y hacerlo así. Y hace un momento también comentaba cómo Montaigne no está en los programas básicos de filosofía, de humanidades. Bueno, en mi particular caso, tampoco estuvo en mi programa de sociología. Yo a Montaigne lo conocí una vez graduada de la licenciatura. Y me parece muy interesante porque habla de sí mismo en relación a la sociedad. Entonces yo creo que es pues casi que precursor, y con todos sus viajes que hace, yo me atrevería a decir que es un proto trabajo de campo, porque, sí. No, a lo mejor no podemos hablar de la definición o del término trabajo de campo al hacer sus estudios, pero es casi eso. Y bueno, me gustó muchísimo lo que usted habla, que me recordó al primer video de la sesión, sobre la relación entre la literatura y la filosofía, porque muchas veces estamos leyendo Montaigne y se lee como un texto literario, y eso también me recuerda a las bases de la sociología, ¿no? O sea, el ensayo son textos, es una forma literaria fundamental para el argumento de las ciencias sociales, como precursor de las ciencias sociales. Y me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es con relación a la amistad, a todo lo que dice Montaigne sobre la amistad. No sé si eso, tiene que ver con sus estudios sobre Grecia,
sobre cómo todos los filósofos griegos le dan esa importancia, y bueno, en la cultura se le da esa importancia a la amistad, porque bueno, en los textos de Aristóteles y de demás encontramos pues esa referencia, ¿no? Y esa reflexión hacia la amistad. Y la otra pregunta es en cuanto a la muerte, porque bueno, Montaigne habla y menciona la muerte como un proceso natural, como parte de nuestra naturaleza, de que no hay que considerarlo ni una tragedia, ni un trauma o algo así. Sin embargo, me parece, o sea, quisiera saber su opinión sobre cómo él piensa dentro de su filosofía que la muerte es un proceso natural, sin embargo, se puede ver cómo sufre la trascendencia, la muerte de su amigo y la muerte de su padre, de La Botie. Hasta ahí mi comentario, muchas gracias. Bueno, sí, ¿no? Gracias a ti. Pues son varias cosas, ¿no? Creo al principio que sí hay rasgos evidentes de modernidad. Ahorita que termine de hacer el comentario, voy con usted, Carla, sí, claro que sí. Que creo que sí hay rasgos evidentes de modernidad, y de alguna manera, cuando yo digo, hablo de artes de la existencia, pensando un poco en el pasado, esta visión o el modelo del pasado del clásico, esta visión de goce y de disfrute, esta visión estética, pues sí tiene sentido lo que usted dice de esta visión moderna, esta visión de cómo el arte, y pienso en Baudelaire, en el pintor de la vida moderna, cómo el arte va nutriendo la propia vida y va nutriendo la inquietud del conocimiento, ¿sí? Entonces sí coincido con esta idea, ¿no? Sí se adelanta, y se adelanta, yo decía, por esta afirmación del yo, por esta afirmación de la individualidad y de la identidad, que es un rasgo propiamente moderno, y cómo de alguna manera esta dimensión estética forma parte de una especie de terapia, ¿no? Esto lo ligo un poquito también a la pregunta que hace respecto a la muerte, ¿no? Yo creo que los ensayos también son parte de esa terapia que le ayuda a aceptar, porque lo que es previsible, ¿no? Y de lo que es de lo que él mismo testimonia, la muerte del amigo, la muerte del padre, el aceptar esa finitud, el vivir con el sufrimiento físico. Se dice fácil, pero yo creo que la escritura es terapéutica en ese sentido. Incluso diría que esto tiene yo no sé psicoanálisis, no conozco. Conozco muy, muy, muy básico los principios del psicoanálisis. Tengo amigas psicoanalistas y todo, pero lo que yo podría decir es que lo que escribe Montaigne es digno de ser analizado bajo la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Creo que en la escritura están claves de estos recursos de los que se vale Montaigne para poder lidiar con sus dolores y con sus temores y con sus pérdidas, ¿no? En ese sentido va la cuestión terapéutica. Respecto a la cuestión de la amistad, sí, aprovecho para comentarles, creo que Patricio sí conoce, porque siempre hablo mucho de mí. Mi tesis fue sobre la amistad, mi tesis doctoral fue sobre la amistad. Ya he cumplido la friolera de 11 años y ya darle la forma del libro que quisiera, pero bueno, y entonces yo me encontré con Montaigne a lo largo de la construcción de mi tesis doctoral, y evidentemente Montaigne abreva de todos los elementos de la cultura grecolatina, que dimensionan desde esta perspectiva filosófica también, porque la base de la filosofía está la amistad, ¿no? Del propio concepto, ¿no? Del filósofo, el amigo de la sabiduría, del saber, del conocimiento. Está implícita esta idea de lo amistoso,
y que es un valor supremo, es un valor civilizatorio y una de las verdaderas formas de humanizar nuestra relación humana y hacer la vida más vivible, ¿sí? La amistad es ese puente tan necesario, tan frágil al mismo tiempo, que se establece entre los hombres, que les permite darle sentido a su propia existencia, que les permite acompañarse en este proceso de esa finitud, que les permite también el goce y la disidencia. Entonces sí, la amistad es un elemento centralísimo, que lo reconoce, y la predisposición a la amistad permite, yo creo, algo que es importante y que vemos en Montaigne, que es la empatía para tener una actitud comprensiva frente incluso las sandeces y las contradicciones de los seres humanos, ¿no? Mitad ángel, mitad bestia, ¿no? Estos dos elementos que constituyen lo que somos. Ahora, de la parte que usted dice de los viajes y las experiencias de Montaigne, me parece también, estaba pensando yo en personajes no del siglo de Montaigne, sino posteriores, de precursores de la sociología, pues el propio Voltaire, que en algún sentido sería también un precursor de la sociología y de los estudios empíricos y de la descripción de costumbres, pero hay otro que se me va ahorita, del espíritu de las leyes, ¿quién lo escribe? Recuérdenme. Montesquieu, sí, Montesquieu. Pero bueno, quizás en Voltaire, en Montesquieu, recuerdo que Montesquieu en el espíritu de las leyes describe cómo la disposición geográfica, donde viven los sujetos, influye en sus costumbres, evidentemente, y en sus hábitos, ¿sí? Y en las formas en que se organizan políticamente, de tal forma pues que constituyen la base de un ethos, de un carácter, de una forma de ser, ¿no? Así recuerdo en estas lecturas de mucho tiempo, me gusta la filosofía política, vuelvo de vez en cuando a ella, pero no con tanto como yo quisiera, pero de alguna manera creo que Montaigne es precursor a partir de todo este testimonio, a partir de toda esta narración, a partir de todos estos detalles, de estas notas de campo. El diario de viaje está lleno de notas de campo, ¿no? Donde conoce a fulanito, sutanito, donde pasa y describe el pueblo, la ciudad por la que atraviesa, en fin, donde describe las costumbres de los otros. Y qué mejor manera de buscar cierta empatía con los otros a partir del conocimiento justo directo de los otros, ¿no? Hay una diferencia fundamental aquí que ya está muy marcada, que ya había sido, explícita en el Renacimiento. Frente a la inmovilidad de la escolástica, el Renacimiento abre a la lectura y abre a la experiencia. Entonces es la experiencia lo que va ahora determinando la manera en que los sujetos van construyendo su conocimiento del mundo. Es una experiencia de primera mano, ¿sí? Por eso yo decía al principio de la clase lo que después Descartes dice en el discurso del método, ¿no? Salir a leer del gran libro de la vida. Cuando Descartes decide enrolarse en el ejército, parte de esa aventura es porque tiene que conocer y quiere conocer. Y es parte también de lo que necesitamos como seres humanos, porque si solamente estamos encerrados en nosotros mismos, uno puede viajar, por supuesto, de muchas formas, ¿no? La mejor forma es viajar, pero puede viajar a través de los textos, puede viajar a través de la cultura, ¿no? Y entonces creo que sí son elementos ahí destacables, importantes, ¿no? Y respecto a la presencia de la muerte, que se liga al primer comentario que yo había hecho, pues sí, está presente,
por la propia vida, está presente por la tradición. Montaigne es un gran lector de los estoicos, ¿no? Conoce perfectamente a Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto, igual que conoce pues a Platón y a Aristóteles, pero el pensamiento estoico tiene un núcleo muy atractivo porque habla de la vida de los sujetos, ¿sí? Aunque Montaigne de repente menciona a Epicuro, que es la otra contraparte, creo yo que está más en esta dimensión de hablar cuando, sobre todo cuando habla de la muerte, pues es evidente, ¿no? Esta serenidad, ¿no? Se trata de construir esta serenidad para enfrentar lo que necesariamente ha de acontecer y no para llegar así a la total ataraxia, a esta ausencia del dolor, ¿no? Pero sino más bien para hacer del dolor parte de uno mismo, parte de lo que constituye esta experiencia del ser humano, ¿no? Entonces sí hay una reflexión filosófica sobre la muerte, ya también por supuesto que está pensada esa lectura que hagamos, ¿no? Me parecen, son varios, tantos los libros ahí que podemos comentar de Montaigne. Me parece muy, muy, muy interesante que lo hagamos y vamos a estar descubriendo muchas cosas en lo que estemos comentando. Carla, sus comentarios, por favor. Perdón, maestro. Bueno, no, yo solamente quería decir que yo honestamente no he leído los textos de Onfray sobre Montaigne, pero este retrato que él narra, la verdad es que es muy distinto al que me he aproximado yo desde alguno de los ensayos que he leído. Yo pienso que más que pensar que Montaigne hace un exorcismo, como lo decía Onfray, yo creo que sería más como algo de tintes, no sé, tipo convencionales, como algo más. De hecho, se me figuró un poquito esto desde el estilo proustiano, en el cual, pues realmente, más que nada, la cosmovisión se encierra mucho a través de las experiencias personales. Y el retrato de la existencia personal es una manera en la cual yo creo que él usa para poder entender el mundo y entender al mismo tiempo las cosas. Y maestra, algo que me llamó mucho la atención sobre que estaba diciendo sobre este limbo, que comentó que el seminario se encuentra, digamos que en un limbo, porque en un limbo en el sentido de que, por ejemplo, a veces no sabemos dónde meter a Montaigne, ¿verdad? Si en la filosofía o la literatura, porque, bueno, yo estudio literatura y realmente nosotros no lo vemos como literato, honestamente, lo vemos como el creador del ensayo, pero no vemos, digamos, que su obra en sí, solamente el género que él, digamos, logró postular, pero no lo otro. No sé, no generalizo, pero yo pienso que muchas veces es porque tenemos este falso dilema entre esta brecha entre la literatura y la filosofía. Pero yo creo que hay personajes, en este caso como Montaigne, que logra romper esta barrera. No sé si voy a decir algo que estén de acuerdo o no, pero yo pienso que, por ejemplo, a veces si leemos a Michel Foucault, cuando hace este retrato de las meninas y que él empieza a explicar, obviamente con más tintes de psicoanálisis, pero aún así lo hace como, digamos, muy literario, o a veces si nos ponemos a analizar todos los elementos que se usó cuando estaba escribiendo Nietzsche, así obró Zaratustra, yo creo que nosotros podemos ver en sí pues mucha literatura en esto. O sea, fuera de los grandes sistemas de pensamiento que ellos postulan, yo veo mucha literatura, no sé. Entonces yo creo que en este sentido la filosofía pues es una especie de literatura, pero como es difícil a veces conciliar estas ideas, a veces en lugar de ver que es algo más allá de un campo disciplinario, pues lo metemos como en este limbo y nosotros los literatos no sabemos cómo manejarlo y a veces los filósofos lo ven más como literato. Y yo creo que eso sí pasa mucho, y no solo con este autor, yo creo que en general con muchos. Sí, pues son varias cosas, ¿no? De lo primero que me dice, bueno, que a lo mejor usted lo ve en este sentido más confesional, pues hay que también visualizar el autor, ¿no? Es Onfray. Onfray es un materialista y un hedonista, es decir, es así, con un estilo muy intempestivo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy de contrastes y muy radical.
creo que luego después va complementando esta visión, ¿no? Porque en este capítulo, o en esta parte del libro, de lo que yo he leído, luego va hacia cómo Montaigne va a reivindicar el hedonismo, qué significa la vida, cómo establece este proceso como de reconciliación consigo mismo y es capaz de expresarlo con alegría a través de diversos partes de los ensayos, ¿no? A través de diversos capítulos de los ensayos. Eso por una parte, ¿no? Pues es que el asunto con Montaigne es que sí hay muchos tipos de interpretaciones, ¿no? La otra cuestión, el limbo. El limbo de Montaigne se da por prejuicios, ¿no? Porque yo creo que los prejuicios más han sido de la filosofía que de la literatura, desde mi perspectiva. Porque es como sucede, por ejemplo, cuando se analiza el helenismo, o sea, las escuelas cínica, estoica, epicúrea, etcétera. Cuando uno se formaba o cuando uno se formó, todo ello tenía que ver con aquello que se llamaban socráticos menores, ¿sí? O sea, esa idea, no a todos les tocó así, ¿no? Pero por lo menos cuando a mí me tocó así eran los socráticos menores, o sea, esta idea que los grandes figuras del pensamiento pues son Platón y Aristóteles, y todo lo demás es una especie de recuperación de lo que Platón y Aristóteles dijeron, y que no hay como que originalidad, ni nuevas ideas, ni cosas dignas de tratarse, ¿no? Creo que hay mucha superficialidad, ¿no? en el manejo no solamente de la figura de Montaigne, e incluso cuando se le llega a tratar, como usted bien ha dicho, se le trata, ¿no? Pues como el autor de los ensayos, ¿no? Como el artífice del género. Quizás no sé, en el programa de formación en letras, quizás, no sé, se leen un capítulo o dos, ¿no? Y se hace una biografía bonita y decorativa de Montaigne, ¿no? Y qué padre, y ya, se acabó. Como puede pasar con Alfonso Reyes, ¿no? También, aunque se escriba mucho de él, yo pienso que de repente se pierden muchas cosas de lo que podría decirse, o de lo que nos dice en lo que escribe, ¿no? Yo no soy tampoco, por supuesto, para nada un experto en Alfonso Reyes, que sí hay y muy buenos, ¿no? Pero creo que muchas veces la lectura es muy superficial, y yo he aprendido con el paso del tiempo que es importante entender que no hay una hegemonía ni de los filósofos, no hay una hegemonía del pensamiento filosófico sobre nada, y que muchas veces aparecen con mayor claridad las ideas filosóficas en la literatura, incluso se aprenden de mejor manera, incluso yo podría decir que se gozan más, ¿sí? Se gozan más en ciertos estilos narrativos que hacen más atractiva la lectura. Pienso eso sobre Montaigne. Pienso también que el proceso de formación de las nuevas generaciones, por nuevas comillas generaciones, es así medio superficial, ¿no? Hoy en día hay esta tendencia, no sé qué diga usted, Carla, y qué digan los demás, de que hay que ser escritor. Te leíste 3 cosas y ya estás escribiendo y ya quieres ganar el premio Nobel, ¿no? O sea, es decir, hay mucha superficialidad, hay mucha vanidad, hay mucho talento también, hay que reconocerlo, eso yo lo reconozco no solo en el campo de la literatura, sino también en mis estudiantes de filosofía que aprenden cosas que luego yo he retomado pues muchos años después, ¿no? O que tienen un nivel de discurso filosófico verdaderamente muy, muy profundo y muy interesante. Yo he aprendido también a ser más modesto en este sentido, de decir que lo que yo digo sea la autoridad. No es para nada la autoridad, pero de repente sí hay mucha petulancia, hay mucha vanidad, hay mucho endiosamiento, por así decirlo, cuando todavía ni siquiera está completo el proceso formativo, ¿no? Yo creo que hay que recuperar esas. Yo soy así como
o he proyectado los últimos años de mi vida como para tratar de recuperar ciertas experiencias de lo discontinuo, de lo diferente, de tratar de aprender cosas que están fuera de mí, fuera de lo que yo había aprendido. Y desde mi formación, desde la maestría, quizás empecé este asunto de salirme un poco de los cánones, ¿no? Estudié filosofía, pero luego estudié metodología y análisis del discurso, y ahí me encontré nuevamente con la filosofía y me enrolé con las ideas de Foucault, y a partir de ahí pues surgieron un montón de cosas. Y no hice una tesis doctoral sobre Foucault, hubiera podido hacer otra tesis más de admiración sobre Foucault, y de hecho he escrito cosas sobre Foucault y demás, y finalmente llegué a la conclusión de utilizar a Foucault como caja de herramientas, ¿no? A Foucault, a Deleuze y otros tantos. Y en este trecho de mi existencia estoy justamente en la idea de entrar dentro del campo de la literatura, primero porque me gusta escribir, porque he escrito algunas cosas, porque tengo también las ansiedades propias de quien quiere ver algún proyecto concretado en ese ámbito, ¿no? Quizás también en esos tonos autobiográficos, pero me he encontrado en particular en el periodo que va del Renacimiento al Barroco con un montón de cosas, ¿sí? Me he encontrado también, por ejemplo, con Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Me he encontrado con la literatura del Siglo de Oro, me he encontrado con últimamente me he encontrado con todo el periodo de la filosofía novohispana y todos estos redescubrimientos que me han replanteado un montón de cosas también de mis propias concepciones y de mi propia formación. Hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Ahora sí que de ensayar, ¿no? No sé, en algún sentido me encontré yo con Montaigne hace tiempo, y hoy, y aunque ya tenía este proyecto en ciernes, por X o Z nunca se abría el seminario, y hoy a la brava, ¿no? Hay 2 alumnos regulares, lo estamos sosteniendo, y por eso yo hice la invitación a que todo el que quiera pues conversar y dialogar y aprender mutuamente, pues se viniera al seminario. Pero sí, bueno, ya dije un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, y evidentemente que se nos fue el tiempo. Creo que ha sido muy, muy, muy productivo este día. Las sesiones las vamos a seguir grabando para que estén ahí, las sigo compartiendo. Creo que hay cosas interesantes, de repente pues sí, también alguna que otra barbaridad que uno dice. Con todo, pues ahí está la biografía, la bibliografía, perdón, no sé por qué digo biografía, la bibliografía, los recursos. Si ustedes encuentran o si ustedes tienen recursos adicionales a los que están allí, obviamente que hay más, ¿no? Pero pues por favor compártanlos, ¿no? Compártanlos, no importa el idioma en que estén. Aquí Patricio nos ayuda con el griego y con el latín seguramente, pero bueno, puede ser en inglés, en francés, hay muchos recursos por ahí, en italiano también creo que hay varias cosas, y si algo de lo que decimos aquí eventualmente puede servir para algún proyecto de investigación o algún trabajo de ensayo, pues bienvenido. Sí, Patricio. Profe, fíjese que ahorita ando llevando un seminario del barroco, que yo sé que es uno de sus temas predilectos. Bueno, yo sé que ahorita ya no da tiempo, solo quizás estaría bien después como poder puntualizar la relación de Montaigne con el barroco de una manera, pues sí, más específica y particular. Creo que me serviría mucho para, pues, tanto para aprender a Montaigne como para aprender del barroco más y confluirlos y tal. Bien, sí, bueno, lo prometo que lo vamos a abordar por ahí. Sí, algunas cosas hemos dicho grosso modo del asunto. Por mientras también lo invito a que visite la página, ahora sí a la promoción, ¿no? La página de Baltasar Gracián, del seminario Baltasar Gracián, que está también en Facebook, donde están también los recursos, mucha bibliografía. Tuvimos un seminario muy rico, incluso hay varios videos publicados ahí, y también ahora sí que en el canal de YouTube que tenemos, también ahí están parte de los, de los seminarios sobre el barroco. No sé si los ha visualizado.
Bueno, entonces les recomiendo que entre ahí pues no digo mi canal porque suena medio pretencioso, pero bueno, el canal que tiene mi nombre, donde están las cosas que yo hago, pero ahí hay varias sesiones de Baltasar Gracián y del barroco, entonces quizás le puedan servir algunos de esos, ¿no? La voy a invitar como quiera que sea desde la página para que entre y revise los videos, y sí, lo comentamos, por supuesto, sí hay, evidentemente que sí, ¿no? Hay esa relación con todas estas contradicciones tremendas del siglo que le tocó vivir a Montaigne. Pues bueno, ya llegó el viernes a las 9:15, ya es momento de dedicarse a vivir también. Aparte de esto, me ha dado mucho gusto coincidir con ustedes. No sé si tengan algún otro comentario. Si no, pues cerramos la sesión aquí. Al ratito estará disponible, ya la subo, la medio edito porque no tengo muchas artes de eso, pero bueno, trato de que esté disponible rápido. Y bueno, pues nada, continuamos entonces la próxima sesión. Vamos a entrar directo con Montaigne, porque hoy prometimos y no llegamos, ¿no? Vamos a hablar, y entonces les pido, ahora sí, un poco para hacer justicia a lo que hemos dicho, que empecemos con el libro 10 del segundo volumen, del segundo tomo, de los libros, ¿no? Vamos a empezar, vamos a entrar por ahí. Vamos a ir haciendo así como incursiones, y estas incursiones también, ya tomé nota de lo que dijo Alexa, bueno, de la filosofía como preparación para la muerte, también lo abordaremos por ahí. Ustedes también vayan visualizando qué temas, aunque tengamos un orden, bueno, vamos intercalando, ¿no? Hacemos estas lecturas y hacemos estos ejercicios hermenéuticos